aquí, juntos, como un puño, no solo por una reclamación de 2 lentejas más en el plato, sino por otra reivindicación que tiene de anteriores compañeros de nuestra central, porque de alguna forma, hoy más que nunca estamos reivindicando nuestro 50 aniversario de nuestra central obrera, histórica, no solo en nuestro continente, sino en el mundo. Compañeras y compañeros de todos nuestros gremios que han coparticipado en la organización de esta marcha, un abrazo muy grande con toda la carga estratégica, emotiva que tiene esta movilización. Todos nosotros nos hemos juntado en una movilización que establece la centralidad de la lucha por el trabajo. ¿Por qué razón los trabajadores nos juntamos, salimos a la calle, desplegamos iniciativas, propuestas, concurrimos y planteamos los más diversos ámbitos de negociación que generen trabajo de calidad para nuestro país? Porque, como bien está analizando nuestro PICNT, vivimos en momentos de una crisis histórica, estructural de la sociedad capitalista que llega a nuestra América Latina por la vía de la desaceleración y de la reducción de los precios que, por ser países dependientes, tenemos en las materias primas que exportamos. Pero no es esta una situación económica solamente objetiva, porque se juntan estas condiciones que sabemos existen en el capitalismo, que no puede existir al margen de la crisis, en el marco de una contraofensiva global en todo el continente, del capital financiero internacional, de las clases dominantes, de las patronales y la derecha continental. Compañeras y compañeros, no es moco de pavo cuando el movimiento obrero analiza que actuamos en la escena nacional aquí, en esta patria de Artigas, en el cuadro de una contraofensiva del imperialismo norteamericano. ¿De qué se trata? Es solamente que el imperialismo yanqui, enemigo de la humanidad, pretende desestabilizar al legítimo gobierno bolivariano de Venezuela. Sí, es así. Es tan solo que ellos ya pergeñaron los golpes de Estado en Paraguay, los golpes de Estado en Honduras, en virtud de los cuales los trabajadores en Paraguay son superexplotados, sin leyes laborales, con salarios de hambre y con mínimas posibilidades de negociación. Sí, es así. Es además que efectivamente el imperialismo norteamericano con la derecha brasilera dio un golpe de Estado nefasto en el hermano país, poniendo al golpista de Temer en el gobierno, a pesar de que 50 millones de brasileros votaron otra cosa. Sí, pero es más que todo eso. Es una contraofensiva que en Uruguay se expresa peculiarmente en la necesidad, en la búsqueda de las fuerzas de la reacción de la derecha y el capital grande y concentrado de las grandes patronales que juegan con ellos para retomar la iniciativa y generar un viraje negativo en la vida nacional, en cuyo horizonte está, y no nos podemos comer los mocos, un recorte radical de todas las conquistas que con mucha lucha hemos conquistado los trabajadores. Y hay que decirle bien claro que aquí en esta patria de Artigas, con nuestra línea maestra, que es la unidad más férrea de los trabajadores y del pueblo, que tenemos el orgullo esta generación de festejar, de celebrar y de conmemorar que cumple 50 años, observando que una, dos, tres y 1000 veces, cuando la derecha y las patronales han querido romper nuestra unidad, ellos se rompieron los dientes. ¡Viva la unidad del PICNT y de todos los trabajadores! Porque esa es la herramienta. Convidamos a todas las compañeras y los compañeros a que masivamente el sábado
a las 19 horas en el galpón, participemos todos en el acto de conmemoración de esto tan sagrado, 50 años del Congreso de Unificación que parió desde abajo, desde el pie, como hoy, con la lucha de los trabajadores, nuestra gloriosa CNT, hoy PI-CNT, columna vertebral de los cambios en nuestro país. Y es esa contraofensiva del imperialismo y una mayor iniciativa, beligerancia de las patronales que hoy se presentan con nuevos bríos en fenómenos que tenemos que estudiar y analizar. Hace muy poco tiempo, las patronales de los camioneros trancaron todo el puerto en una medida de lucha de las patronales. Como ustedes saben, las patronales de las estaciones de servicio han decidido denunciar el convenio colectivo y se preparan para paros zonales, regionales en todo el país. Más recientemente, la patronal de Río Gas planificó, estudió la forma, dejó pasar la zafra, puso una provocación contra los trabajadores despidiendo a algunos trabajadores para ir por su objetivo, violando el convenio colectivo. La patronal de Río Gas, firmado entre el SUT, Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, y la Cámara Patronal del Supergas, que establece que no se pueden hacer reestructuras ni innovaciones sin un previo aviso de 30 días, y negociando durante esos 30 días qué tipo de cambio es el que se procesa en los lugares de trabajo. A pesar de este convenio colectivo legítimamente firmado, la patronal de Río Gas eliminó todo un turno, despidió 11 trabajadores, provocó este conflicto y puso de rehén a las autoridades, a la industria, a toda la población del país. Y nuestros compañeros del Supergas hoy enfrentan un conflicto muy complejo para el cual los trabajadores en lucha, en combate, vienen desarrollando un aprendizaje táctico de lo que es la firmeza de principio en la defensa de nuestros intereses y la flexibilidad táctica que hay que tener para enfrentar a un enemigo poderoso. Pero hay una cuestión que es de principio. Decenas y decenas, cientos de trabajadores de Río Gas en huelga hace más de 20 días. Una patronal que pretende avanzar contra el movimiento obrero. ¿Cuál es la respuesta de los trabajadores? De principio, fraterna, solidaria en serio. La más amplia solidaridad para derrotar a esta patronal reaccionaria, la patronal de Río Gas, a bancar a los compañeros del Supergas en huelga, que hoy, dando una demostración de madurez, han decidido levantar las medidas en las otras empresas con las que no hay conflicto y concentrar el conflicto en Río Gas para que no haya desabastecimiento de todo nuestro pueblo. ¡Viva el SUD! La lucha de los trabajadores de Supergas y de FUESI. Pero esto nos demuestra que no estamos solos en la cancha, que el contrario también juega, que la agudización de la lucha de clases no es solo nuestra. El enemigo de clase también organiza, estudia, planifica sus medidas y es nuestro antagonista que pretende, en el cuadro de esta contraofensiva del imperialismo, retomar la iniciativa para recortar en términos radicales la nueva situación que conquistamos los trabajadores, las conquistas, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a discutir salario, el derecho a establecer las condiciones de trabajo y todas las conquistas que arduamente hemos desarrollado. En este cuadro de crisis, que es desaceleración, pero en muchos casos es reducción de la jornada de trabajo, en muchos casos es seguro de paro y discusión para la rotación en el seguro de paro, en otros casos es más complejo para defender el laburo cuando aparecen los cierres o la reestructura.
es que un conjunto de sindicatos nos juntamos para hacer una serie de planteos concretos. Está muy bien que exijamos inversión pública para que se generen puestos de trabajo. Está muy bien, compañeras y compañeros, que exijamos un rol dinámico de las empresas del Estado, porque ellas son la locomotora de nuestro desarrollo y no solamente deben estar bien gestionadas, deben invertir, deben generar trabajo afuera de las puertas adentro de las empresas públicas para ayudar a que el desempleo no suba y ayudar al desarrollo del país. Es bien estratégico e importante que sigamos trabajando por una política industrial que desarrolle una diversificación de la matriz productiva para puestos de trabajo de más calidad, para más valor agregado, para más conocimiento incorporado en la producción. Es importante que nuestro país analice la situación internacional y no se maree con la estrategia del imperialismo norteamericano, del Transpacífico, como antes fue el TISA, como antes fue un tratado de libre comercio con Estados Unidos, para tener relaciones internacionales de nuevo tipo, acercándonos, ¿por qué no?, cuidando el laburo, pero encontrando puertas de salida de nuestra producción con India, con Rusia, con China, pero abroquelándonos en América Latina, en la integración profunda del continente. ¿Y por qué es que estamos aquí en la aduana? Porque no podemos en Uruguay seguir siendo más realistas que el rey, porque sabemos que lo poco que portamos con valor agregado encuentra múltiples trabas en distintos países para poder llegar al consumidor final. Cuando no son medidas administrativas, son medidas de control de calidad, cuando no son medidas fitosanitarias, cuando no son largas esperas en las colas de las distintas aduanas para poder ubicar nuestra producción. Y es ahí que el movimiento obrero se pregunta, ¿es que en Uruguay siempre vamos a ser más realistas que el rey? Porque aquí en nuestro país toda la importación entra como por un tubo, sin el más mínimo mecanismo de control. Y es ahí que proponemos ser más cuidadosos, establecer las mesas de valoración de la aduana, combatir la subfacturación y principalmente tomar medidas de control de calidad en donde no nos pasen gato por liebre, donde los productos no vengan producidos en condiciones de dumping social, superexplotación de los trabajadores, cuando no, con salarios de hambre o explotación del trabajo infantil. Creemos que hay que discutir cómo la aduana se alinea a una perspectiva de desarrollo nacional y cómo cuidamos la producción nacional, que es la que genera laburo y es la que genera una dinámica positiva. Ya saldrán a acusarnos. Ah, estos sueñan con un viejo país. Estos quieren cerrar todo. Estos quieren una economía autárquica y encerrada. No es el planteo del movimiento obrero. Hablamos de la integración de América Latina. Hablamos de la inserción internacional. Hablamos de la inversión pública, del rol de las empresas del Estado, de las compras públicas para el desarrollo. Pero decimos, mientras echamos a andar esos cambios, cuidemos el laburo de los uruguayos, porque ahí nos va la vida. Y hacemos entonces esta acción en un cuadro que también es muy importante. No es la primera vez que diversos sindicatos de la industria nos aglomeramos a los efectos de salir juntos a la calle en defensa de nuestros intereses. Y ahí es que, con la madurez, con la trayectoria, con la experiencia de nuestro movimiento obrero, que va construyendo a partir de la unidad reivindicativa, a partir de la unidad programática, a partir principalmente de la unidad de acción, que reiteramos esta pregunta. Si las patronales tienen su Cámara de Industria, ¿no será el momento que todos los trabajadores, en particular de la industria manufacturera, nos conglomeremos, nos confederemos de una manera de también contar con una poderosa organización única de los trabajadores? Los metalúrgicos respondemos que sí a esta iniciativa.
sabemos que los distintos gremios también se irán arrimando a esta perspectiva, porque el enemigo se hume. Arma la Confederación Gremial Empresarial, arman una CNT de patronales. Algunos representantes de la derecha llaman a la unidad de la derecha sin exclusiones. El pueblo uruguayo históricamente se ha movido a través de la unidad de los trabajadores con las grandes masas y la unidad de la izquierda sin exclusiones. Es en ese marco que se da esta batalla. Y hemos abierto puertas, hemos conquistado cosas con la lucha, con la unidad, con las alianzas. A título de ejemplo, hace 2 o 3 meses se les comunicaba a los jubilados un adelanto a cuenta de 200 pesos que causó indignación en nuestro pueblo. Esa propuesta se transformó por un acuerdo de negociación colectiva entre nuestros hermanos de la UNAPU y el Poder Ejecutivo, donde arrancaron aumento de la jubilación mínima, donde arrancaron determinadas cuestiones positivas. Hace algunos meses se establecía que iban a haber recortes totales al presupuesto universitario y logramos evitar esos recortes. Hace algunos meses algunos pensaban como paquete de medidas fiscales aumentar el IRPF para salarios de 22.000 pesos y van a aumentar porque no prosperó del todo la propuesta del PICNT que planteaba que aumenten a partir de los 100.000 pesos, pero van a aumentar a partir de los 50.000. Hace algunos meses era impensable cambiar las pautas del Poder Ejecutivo en los consejos de salario. Hoy por hoy hay mecanismos más acelerados de aumentar el salario de los salarios más sumergidos. Y se puede, porque vamos a poder conquistar los correctivos anuales mediante la negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Que unidos, movilizados, que juntos, que con una estrategia de propuesta, negociación, movilización, lucha, alianza, podemos influir en la realidad y vamos a seguir por este camino. Más recientemente se ha abierto una puerta más. Era imposible discutir la situación de los trabajadores de más de 50 años que presos de la SAFAP, sometidos a condiciones de ahorro forzoso en manos del capital financiero, se jubilaban peor en la SAFAP que en el BPS. El Poder Ejecutivo armó un ámbito para discutir este tema. Es tiempo, compañeras y compañeros, de enfocarnos en la movilización y la lucha, no solamente para una solución a los cincuentones, sino para que efectivamente se eliminen las AFAP de la seguridad social, porque el capital financiero no tiene nada que ver con los mecanismos de protección social a los trabajadores que hemos creado los uruguayos. Tienen que sacar las AFAP de la seguridad social. Gente, los trabajadores molineros, muchas veces enfrentando la reestructura. Nuestros hermanos de la Federación ANCAP, defendiendo a ANCAP para que cumpla un rol importante en el desarrollo nacional. Nuestra compañera de la UJA, luchando palmo a palmo con nosotros por compras del Estado, por mecanismos de promoción de una industria que es necesaria, que además atiende, genera dinámica para miles de trabajadoras jefas de hogar de nuestro país. Con nuestros hermanos del ZUNCA, que acompañaremos en la dura lucha que van a enfrentar en los consejos de salario, con nuestros compañeros del SUDMA, planteando la renovación de la flota, la construcción naval, exigiendo una dinámica distinta para la pesca y para la marina mercante, porque Uruguay necesita una marina mercante, con todas las trabajadoras y los trabajadores luchando por el Consejo Superior de Trabajo, donde se discuta un plan de generación de puestos de trabajo de calidad, aceptado por el gobierno, pero aún no respondido por las patronales. Unidad, solidaridad y lucha. ¡Viva los trabajadores de la industria! ¡Viva toda la clase trabajadora! ¡Venceremos, compañeras y compañeros!